Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Un gran saludo a todos los escuchas que están esperando seguir esta programación de El Rollo del Libro. Por delante tenemos el reto de estudiar 40 versículos que contiene el capítulo que hoy nos corresponde en la serie El Libro de los Jueces. Queremos darle una serie de recomendaciones para que usted estudie con nosotros, tomando cuidado de lo siguiente. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar. Dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. En 3 etapas vamos a estudiar juntos el capítulo 11 del Libro de Jueces. Primero leeremos el capítulo, segundo lo vamos a comentar y tercero lo vamos a bosquejear. ¿Quiere participar? En unos instantes comenzamos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. Utilizando la versión Traducción del Lenguaje Actual TLA, por última vez nos acercamos a la lectura del capítulo 11 de Jueces. Jefté, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta. Su padre, que se llamaba Galaad, tuvo otros hijos con su esposa. Y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefté. Le dijeron: no vas a recibir ninguna herencia de tu padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Después de algún tiempo, los amonitas atacaron a los de Israel. Los líderes de Galaad fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefté y le dijeron: queremos que sea nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Jefté le respondió: si tanto me odiaban ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora que están en problemas me vienen a buscar? Ellos le contestaron: justamente porque estamos en problemas. Necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Jefté entonces les dijo: está bien, pero si vuelvo con ustedes y Dios me ayuda a vencer a los amonitas, ¿de veras seré su jefe? Y los líderes le aseguraron: Dios es nuestro testigo que haremos todo lo que tú nos digas. Así que Jefté se fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. En Mizpá, Jefté puso a Dios por testigo del trato que hicieron. Después de esto, Jefté envió a unos mensajeros al rey de los amonitas para que le dijeran: ¿qué tienes contra nosotros?
¿por qué vienes a atacar mi territorio? El rey de los amonitas les respondió, vengo a recuperar nuestras tierras, desde el río Amón hasta el río Jaboc y Jordán. Ustedes se apoderaron de ellas cuando salieron de Egipto, pero ahora me las tienen que devolver pacíficamente. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los amonitas, con esta respuesta. Nosotros no le hemos quitado tierras a los moabitas ni a los amonitas. Lo que ocurrió fue que cuando salimos de Egipto cruzamos el desierto hasta el mar de los juncos y llegamos a Cades. Luego enviamos mensajeros al rey Edom pidiéndole permiso para pasar por su territorio, pero él no nos dejó pasar. También se enviaron mensajeros al rey de los moabitas y él tampoco nos dio permiso, así que nos quedamos en Cades. Después seguimos por el desierto rodeando el territorio de Edom y los de Moab. Cuando llegamos a este territorio moabita acampamos allí, al otro lado del río Amón, y como ese río es la frontera, no entramos a territorio moabita. Entonces mandamos mensajeros a Sihón, el rey amorreo de Hesbón, pidiéndole que nos dejara pasar por su territorio para llegar al nuestro. Pero el rey Sihón desconfió de nosotros y no nos permitió pasar por su territorio. Al contrario, acampó en Jaaz con todo su ejército y nos atacó. Sin embargo, nuestro Dios nos hizo vencer a todo el ejército de Sihón. Entonces nos apoderamos del territorio de los amorreos que vivían allí, desde el río Amón hasta el río Jaboc y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora quieres tú recuperar el territorio que el Dios de Israel les quitó a ustedes y nos dio a nosotros? Lo que su Dios Quemos les ha dado es de ustedes, y lo que nuestro Dios nos ha dado es de nosotros. ¿Te crees más importante que Balac, el rey de los moabitas? Él nunca combatió contra los israelitas ni les hizo guerra. 300 años hemos vivido en Hesbón y en Aroer, en las aldeas que lo rodean y en las ciudades a orillas del río Amón. ¿Por qué en todo ese tiempo no se apoderaron de estos territorios? Yo no les he hecho ningún mal. Son ustedes los que han estado actuando mal al atacarnos. Pero el Dios de Israel será el que juzgue entre ustedes y nosotros. Pero el rey de los amonitas no hizo caso del mensaje que Jefté le envió. Después de esto, el Espíritu de Dios actuó sobre Jefté y lo hizo recorrer los territorios de Galaad y Manasés y volver después a Mizpá de Galaad. De allí, Jefté fue al territorio de los amonitas, en donde le prometió a Dios: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré como sacrificio a la primera persona de mi familia que salga a recibirme. Jefté cruzó el río para atacar a los amonitas, y Dios le dio la victoria sobre ellos. Mató a muchos enemigos y conquistó 20 ciudades desde Aroer hasta la zona de Minit, llegando hasta Abel Keramín. Así los israelitas dominaron a los amonitas. Cuando Jefté regresó a su casa en Mizpá, su única hija salió a recibirlo bailando y tocando panderetas. Aparte de ella, Jefté no tenía otros hijos. Así que se llenó de tristeza al verla y rompió sus ropas como señal de su desesperación. Y le dijo: ¡ay, hija mía, qué tristeza me da verte! Y eres tú quien me causa este gran dolor, porque le hice una promesa a Dios y tengo que cumplírsela. Y ella le respondió: Padre, si le prometiste algo a Dios, cumple conmigo tu promesa, ya que Él te ha dado la victoria sobre tus enemigos los amonitas. Pero una cosa te pido, Padre mío: déjame ir 2 meses a las montañas con mis amigas. Tengo mucha tristeza por tener que morir sin haberme casado. Necesito llorar. Su padre le dio permiso de hacerlo y ella se fue a las montañas con sus amigas. Allí lloró y lamentó el haberse quedado soltera. Pasados los 2 meses regresó a donde estaba su padre, quien cumplió con ella la promesa que había hecho. Y ella murió sin haberse casado. De ahí comenzó la costumbre de todos los años
de que las jóvenes israelitas dedican 4 días a hacer lamentos por la hija de Jefté. El rollo del libro. Esto es El rollo del libro por Radio Bea. Hemos de recordar en este segundo bloque lo que ocurrió en el capítulo 10, ya que el capítulo 11 es secuencia del capítulo 10. Echémosle un vistazo rápidamente. El capítulo 10 nos habló de los jueces menores y también nos habló de los filisteos y amonitas en contra de Israel. Aprendimos sobre la rebelión y el castigo que Israel tuvo por parte de su rebelión, el clamor que hace Israel y luego los preparativos para la batalla. Es precisamente ahí donde surge una duda. ¿Quién va a liderar la batalla de Israel en contra de sus enemigos? Y aquí arrancamos el capítulo 11 de Jueces. Acá nos encontramos con un hombre llamado Jefté. Este era un poderoso guerrero. Su padre era Galaad y su madre una prostituta. Galaad también tenía otros hijos con su esposa. Pero cuando estos crecieron, echaron a Jefté de ahí. Le dijeron que él no tendría herencia con su familia, porque era hijo de una prostituta. El verso 2 lo dice, entonces lo terminan rechazando. Jefté entonces es obligado a salir de ese círculo y se va a una tierra llamada Tob, en donde hizo un grupo de guerreros a su alrededor, según lo registra el verso 3. El liderazgo de Jefté influyó en este grupo de personajes y ganaron una gran reputación como guerreros. Por otro lado, cuando los amonitas cruzaron el río Jordán para pelear contra Israel, según lo registra el verso 5 y 6, los ancianos vieron que tenían un grave problema. No tenían a nadie quien los guiara a la batalla. Y fue ahí donde pensaron en Jefté y en su fama con el grupo que había creado. Entonces los ancianos fueron a Tob a buscar a Jefté para pedirle que los guiara a la batalla contra los amonitas. Ahí empieza una conversación a partir del verso 7. Jefté le recuerda a ellos y a sus hermanos cómo lo habían sacado de la familia y les pregunta, ¿acaso ustedes no me aborrecieron y me echaron de mi casa? ¿Por qué ahora vienen a mí a pedirme que les ayude en esta situación? Verso 8 nos muestra cómo los ancianos de Galaad reconocen que lo han rechazado, pero ahora se vuelven a él en busca de su ayuda, y ellos le ofrecen el puesto de líder, si venía con ellos a ayudarles a enfrentar a su enemigo. Vemos a partir del verso 9 al 11 que aunque él no creía mucho en la oferta que le estaban haciendo, cuando vio que los ancianos prometieron ante Dios que lo respetarían y lo honrarían como líder, él aceptó el desafío. Entonces Jefté regresa a Galaad, a su casa, con los líderes, y ellos lo ponen como su líder, como su comandante. Acá, hermanos, vemos que el hecho de que Dios hiciera que su pueblo se enfrentara con este asunto de Jefté antes de enviarlos a la batalla, tiene un gran significado. Israel no solo tenía que lidiar con la idolatría, a ellos se les exigía que trataran de resolver las relaciones entre la comunidad, entre la familia. Y la familia de Jefté había disensión. Esa relación rota tenía que ser enmendada antes de que ellos pudieran experimentar la victoria que pretendían de parte de Dios. Y usted sabe muy bien que la Escritura nos habla de que hay que arreglar las relaciones rotas con los hermanos en Cristo.
pues si no se arreglan, estas pueden convertirse en obstáculos. Y vemos aquí cómo Dios está preparando a Israel para la batalla. ¿Y cómo la prepara? Cualquiera puede pensar hacer una estrategia de guerra, hay que hacer ejercicio. No, en este caso la preparación de la batalla es quitar esa disensión, esa división en una familia, para que ellos puedan caminar en bendición. Por supuesto, ya habían quitado los dioses ajenos, se recuerdan, capítulo 10, pero ahora hay que arreglar las relaciones rotas como un elemento para Dios para darle victoria a su pueblo. Como líder del ejército de Israel, vemos en el verso 12, Jefté envía mensajeros a los amonitas y les da una serie de cuestionamientos antes de ir a la batalla. El rey de los amonitas responde a los puntos que Jefté les cita, diciéndoles que cuando Israel salió de Egipto les quitó la tierra. Eso dice el verso 13. Y además el rey de los amonitas le está pidiendo a los israelitas que le devuelvan la tierra en forma pacífica. La respuesta de Jefté se deja sentir enviándole mensajeros según el verso 16 hasta el 19. La respuesta es que Israel no había tomado tierra de Moab ni de Amón, sino que en realidad ellos les habían dado permiso para viajar pacíficamente por esa tierra, pero se negaron. Y citan aquí al rey Sejón, que era rey de aquella región en ese tiempo. Y este reunió a su ejército y atacó a Israel cuando le pidieron permiso para atravesar por su país, según el verso 20. Verso 21 y verso 22 nos hablan de lo que sucedió en aquella batalla, pues Sejón fue derrotado y todo el territorio vino a quedar bajo control de los israelitas. Entonces viene Jefté y le recuerda al rey amonita que Israel no le había quitado su territorio, que había sido el Dios de Israel el que se los había dado. Es decir, que ahora Israel era dueño con derecho. Jefté, según el verso 23, le hace una pregunta al rey amonita acerca de qué derecho tenía él para quitarle a Israel, viendo que era Dios el que se lo había dado. Y en el verso 24 y 25 les recuerda a los amonitas que poseerían cualquier tierra que su Dios, Quemos, cita el Dios de los amonitas, les diera. Así que Jefté le dice que Israel había ocupado aquella tierra al oriente del Jordán, no solo porque Dios se los había dado, sino porque ya tenían tiempo, 300 años, hermanos. Esto nos muestra cuánto tiempo había pasado desde Moisés hasta Jefté. 300 años después los amonitas quieren recuperar la tierra. Así que, verso 27, Jefté les deja bien claro al rey amonita que si alguien está equivocado en esto era él. No le tocaba al rey amonita reclamar esa tierra, de tal manera que decidió encomendar Jefté este asunto en las manos del Señor. Verso 27 lo dice. Y que sea Dios el que juzgue. Luego en el verso 28 nos dice que el rey hizo caso omiso del derecho legal de Israel sobre esta tierra. Y después de esto nos habla algo clave. Verso 29. Que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté. No se nos dice cómo sucedió esto, pero sí vemos el resultado de esa llenura, de ese derramamiento sobre él. Hermanos, sin duda, Jefté recibió valor para liderar su ejército contra los amonitas. Pero antes de ir a la guerra con los amonitas, Jefté le hace una promesa a Dios. El voto consistía que si Dios le daba la victoria, él iba a ofrecer como holocausto cualquier cosa que saliera de su casa a recibirlo
cuando regresara. Verso 31 lo dice. Yo no sé en qué estaba pensando Jefté, tal vez me imagino que estaba pensando en un animal. Ya vamos a ver el desenlace de esta historia. Pero también es interesante ver que esta promesa aparentemente va con una intención de ganar el favor de Dios en esta batalla. Tenemos que recordar que por muchos años el pueblo de Dios, en los días de Jefté, había cambiado la adoración a dioses falsos. Y es muy probable que en la nación no se estuviese enseñando la ley de Dios como debía de ser. Por eso vemos a un Jefté haciendo un voto que haría alguien que confiaba plenamente en el Señor, en el Dios de Israel. Ese no es un buen voto. El que confía en el Señor sin necesidad de prometer, sabe que va a recibir el favor de Dios. Así que vemos ahí una gran necesidad de conocimiento en las Escrituras, en la ley de Dios. En Israel habían reglas estrictas en cuanto a los sacrificios que habían de ofrecerse. ¿Qué hace Jefté prometiendo que cualquier animal? Jefté no tenía manera de saber qué sería lo que vendría tras ese voto. Es cierto que el Espíritu de Dios había venido sobre Jefté y lo estaba empoderando para ir a la batalla. Pero Jefté no estaba bien instruido en la palabra de Dios. Así que va a cometer un grave error que le va a costar muy caro. Déjeme hacer un comentario más. Hay algo que debemos aprender en este contexto, y es la relación entre el Espíritu Santo y la palabra. Jefté era un ejemplo de un hombre que estaba siendo guiado por el Espíritu, pero que desconocía la palabra. Como es obvio, el Espíritu de Dios no estaba guiando a Jefté para que hiciera aquella promesa. Él lo hizo por su propia cuenta. Sin embargo, lo hizo sin el conocimiento pleno de los requisitos que Dios le había dado en su ley. Yo diría que una mejor comprensión de la ley de Moisés le hubiera evitado a Jefté hacer este voto insensato. Y este problema de Jefté, hermanos, existe en nuestro tiempo. Dios nos guía tanto por su Espíritu, pero también en su palabra. Hay muchos que están siendo guiados por el Espíritu, pero ¿saben qué? No tienen buen conocimiento de la palabra de Dios. Hay otros que dicen que porque tenemos el Espíritu de Dios ya no hay que estudiar la Biblia. Y esto es algo que está demasiado lejos de la verdad. Dios nos ha dado tanto al Espíritu como su palabra para que nos guíen. Y tenemos que aprender a caminar no solo en el poder del Espíritu Santo de Dios, pero también tenemos que aprender a caminar en la verdad de su palabra. Ignorar uno de los dos nos va a llevar a cometer graves errores. Y veamos a Jefté empoderado por el Espíritu, pero no había madurado lo suficiente en la palabra, y esta actitud y esta necesidad le llevó a cometer un grave error. Regresemos entonces para ir a la parte final. Verso 32 y 33 nos habla que después de haber hecho Jefté este voto, esta promesa, fue a levantarse para ir a pelear contra los amonitas. ¿Y sabe qué? Dios le dio la victoria. Amón, 20 pueblos fueron devastados. Ahora, veamos el desenlace. Cuando Jefté regresa a su casa, no olvide la promesa que él había hecho. Lo primero que salga de la casa lo voy a dar por voto. Verso 34 nos habla de que salió de su casa corriendo con danza y con alabanza la única hija de Jefté.
Muy consciente de ese voto y de esa promesa que había hecho, verso 35 es claro. ¡Ay, hija mía! Un lamento. En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ahí está el desenlace. La hija de Jefté, según el verso 37, le pide que le diera 2 meses para ir a las colinas y ahí llorar con sus amigas, porque nunca ella llegó a casarse. Jefté le concedió permiso para hacerlo, verso 38. Y después de 2 meses su hija regresó a donde estaba su padre y según el verso 39, aunque usted no lo crea, la sacrificó sobre un altar. A ver, debemos entender, hermano amado, que esto no venía de parte de Dios. No vayamos a malinterpretar la idea de que Dios permitió eso. No, todo esto lo provocó Jefté. Dios nunca ha aceptado los sacrificios humanos. Jefté actuó según la forma cultural de lo que él había aprendido en su entorno, porque las demás naciones practicaban los sacrificios humanos. Las religiones paganas de aquel entonces habían influenciado la manera de pensar. Pero hay una cosa que debemos aprender de todo esto. Y es que esta historia nos muestra que Dios puede usar todo tipo de persona para lograr sus propósitos. Y aquí vemos al hijo de una prostituta que había sido influenciado grandemente por religiones paganas y se va a convertir en el instrumento en las manos de Dios para librar a Israel de sus enemigos. Pero observe también en los versos finales, versos 39 al 40, que a partir de ese día surgió una costumbre en Israel. Dice que cada año las mujeres jóvenes de Israel saldrían por 4 días a conmemorar lo que sucedió a la hija de Jefté. Muy bien. Hermanos, aquí hay mucho que aprender y creo que debemos de meditar para que Dios nos ayude a separar esas influencias malignas en la cultura, porque éstas pueden meterse en nuestra fe en Dios. Pidamos que Dios examine nuestro corazón para que no solo seamos guiados, empoderados por el Espíritu, sino para que seamos también guiados por su palabra. Así que hoy, tremenda historia la que hemos analizado y hemos aprendido grandes cosas. No se vaya, nos falta un segmento. Nosotros regresamos. Está escuchando El Rollo del Libro por Radio Vea. El rollo del libro. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo.
Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior, y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba, utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Estamos en el tercer segmento y vamos a desarrollar nuestro bosquejo en 4 fases o en 4 bloques. Vamos al primero. Descubramos en este primer bloque de qué nos está hablando el capítulo 11 de Jueces. Estos 40 versículos nos hablan de uno o de varios temas. Esto lo descubrimos con las lecturas, las varias que hemos tenido y con el comentario final que hemos hecho. Y para eso entonces llegamos a la conclusión y usted puede apuntarlo en su libreta de notas. En Jueces 11 encontramos un solo tema y es a Jefté como juez de Israel. Ese es el título el cual le vamos a dar al capítulo 11. No aparecen más títulos o temas, más que uno: Jefté como juez de Israel. Estamos en el paso número 2. Aquí tenemos, para un mejor entendimiento, estos 40 versículos los vamos a armar en bloques. Así que al observar la misma dinámica, la lectura y el comentario, hemos armado 5 bloques y se los vamos a compartir. Apunte usted en su libreta de notas. El primer bloque está del verso 1 al verso 3. Y aquí nos habla de cómo es Jefté rechazado por su familia. Jefté es rechazado por su familia. Muy bien. El siguiente bloque, el número 2, arranca del verso 4 y concluye en el verso 11. Porque acá los ancianos de Galaad buscan a Jefté. No olvidemos que Galaad es la comunidad familiar de Jefté y los ancianos son los líderes. Así que ellos van a buscar a aquel que en algún tiempo atrás lo habían echado, lo habían rechazado. Entonces, bloque 2, los ancianos de Galaad buscan a Jefté. Vamos al bloque número 3. Este bloque arranca del verso 12 hasta el versículo 28. Y aquí vamos a encontrar en todos estos versículos lo que son las negociaciones de Jefté con los amonitas. Verso 12 al verso 28. Se recuerda que hablamos que Jefté mandó mensajeros, luego el rey de los amonitas manda la respuesta y después Jefté manda otra respuesta y así entran en una negociación. Todo eso del verso 12 al verso 28, bloque 3, negociaciones de Jefté con los amonitas. Vamos al bloque número 4. Este es del verso 29 al verso 33. 29 al 33. Y acá observamos, amados hermanos, el cuarto bloque, la victoria de Jefté sobre los amonitas. La victoria de Jefté sobre los amonitas. Y cerramos este segundo paso armando el último bloque, el número 5, que arranca en el verso 34 hasta el final, al verso 40. Y todos estos versos nos van a hablar sobre el cumplimiento del voto de Jefté.
cumplimiento del voto de Jefté. Así que a lo largo de estos 40 versículos encontramos 5 cosas que nos habla Jueces 11. En primer lugar, el rechazo que tuvo Jefté de su familia. En segundo lugar, cómo los que le rechazaron van a buscarlo para pedirle ayuda. En tercer lugar, vamos a ver las negociaciones que Jefté pretendió hacer con los enemigos, los amonitas. En cuarto lugar, vamos a ver la victoria que Jefté tiene sobre el pueblo amonita. Y en quinto lugar, un voto o una promesa que Jefté cumple. Ahí entonces cumplimos nuestro segundo paso de nuestro bosquejo. Tercer paso. Seguimos enfocados con nuestros 5 bloques que armamos porque ahora tenemos que justificarlos. Para los que se han añadido en las últimas semanas a nuestro programa, este es un paso bien importante, ya que cuando decimos confirmar es porque como hemos dado título y subtítulos al pasaje, ahora tenemos que verificar, tenemos que ratificar o corroborar, constatar, revisar que los títulos que le hemos dado conecten con el texto bíblico, ya que si no se diera esa verificación, no se valida ese ejercicio, se observó mal, se interpretó mal y hay que corregir entonces la observación. Vamos entonces a hacer este ejercicio. El primer bloque le titulamos Jefté rechazado por su familia, del verso 1 al verso 3. Debo de encontrar una frase o un versículo que me conecte con eso. Y precisamente hay un par de frases en el inicio del verso 3. Dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Claramente vemos ahí la huida, porque alguien tiene que huir. Uno huye cuando se siente amenazado y es precisamente lo que el texto nos está hablando desde el verso 1, que los hijos de su padre, de su verdadera mamá, no querían a Jefté porque él había sido concebido por su papá y una prostituta. Entonces él tuvo que huir y claramente dice de sus hermanos, de su familia, y de una vez allí nos muestra a dónde se fue, que fue a dar a una tierra que se llamaba Tob. Entonces ahí hay una relación fuerte entre el subtítulo número 1 al texto bíblico. Vamos al bloque 2. A este le titulamos Los ancianos de Galaad buscan a Jefté. Veamos si encontramos un verso o una frase en cualquiera de los versos del 4 al 11 que tenga esa relación. Y el final del versículo número 5 nos regala esa confirmación, esa validación. Dice, les leo todo el verso 5 y cuando llegue a la parte para marcar, subrayar, usted lo hace en su Biblia. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, aquí viene, esto es lo que hay que subrayar. Los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Validamos entonces, estamos en lo correcto. Una vez más, repito, estos ancianos de Galaad, pues de una u otra manera son familiares de Jefté porque de allí él era originario. Seguidamente, en nuestro bloque 3, que es el más grande, del verso 12 al verso 28, le titulamos Las negociaciones de Jefté contra los amonitas. Todos esos versos nos hablan de un llevar mensajes y respuesta de los mensajes, pero es todo el verso 28 el cual le invito a subrayar, yo se lo leo, el cual nos valida esta
este título que le hemos puesto. Dice, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. No olvidemos que Jefté le responde al reclamo del rey de los hijos de Amón. Amón quiere que los israelitas desalojen sus tierras, pero Jefté les explica lo que el libro de Números nos relata de cómo es que estos 300 años antes, pues tuvieron una situación, pero como dice el verso 28, el rey no quiso atender las razones. Validamos entonces el bloque número 3. Nos faltan 2, vamos al cuarto. Del verso 29 al verso 33 le titulamos Victoria de Jefté sobre los amonitas. Y quiero que observe todo el verso 32, lo marque, lo subraye, se lo leo. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Creo que el texto es claro, ¿no? ¿Quién peleó? Jefté. ¿Pero quién dio la victoria? Jehová. Muy bien. Y para cerrar nuestro último bloque, el número 5, le titulamos el cumplimiento del voto de Jefté. Del verso 34 al final nos narra todo este punto. Pero el verso 39 es el que relaciona, el que valida el título con todo este bloque. Dice, pasado los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Aquí describe ese voto que Jefté había hecho, que cualquiera que saliera de casa cuando regresara de la victoria que él estaba pidiendo a Dios, él la sacrificaría. ¿Y quién salió? Su única hija. Y la sacrificó. Así que el cumplimiento del voto de Jefté. Vimos entonces cómo los 5 bloques que armamos tienen relación con el tema. Y los 5 bloques que armamos tienen relación con el texto bíblico. De tal manera que observamos correctamente. Nos preparamos para el cuarto bloque. En este cuarto bloque que tenemos de nuestro bosquejo, hacemos el ejercicio de sacar una conclusión en una frase bien cortita y contestamos la pregunta: ¿qué aprendemos de este pasaje de Jueces 11? Aquí vamos a encontrar diferentes enfoques. Quizás a usted le llamó la atención sobre el rechazo, sobre cómo los ancianos buscaron a Jefté, o las negociaciones de Jefté con los amonitas, o cómo Dios le dio la victoria a Jefté, o tal vez le llamó la atención el cumplimiento del voto. Medite, reflexione y en una frase bien corta, apúntela ahí en su libreta de notas y al regresar le compartimos nuestra conclusión para cerrar nuestro bosquejo.
Muy bien, amados hermanos. Nosotros en la producción, pues nos llamó la atención muchas cosas. Por ejemplo, cómo el Señor arregla esa división que hay en la familia de Jefté. Eso fue algo bien interesante. O cómo también saber la historia hace que una petición no sea validada. Pero lo que más nos captó la atención fue la parte final de la historia de Jefté. Cómo él mata a su hija porque le había hecho esa promesa a Dios. Ahora aquí, como ya explicamos, esta promesa fue hecha por iniciativa de Jefté en ignorancia a las Escrituras. Jefté desconocía las reglas de cómo se presentaban sacrificios a Dios. Y jamás Dios había propuesto que se presentaran sacrificios humanos. Pero Él lo hizo porque Él quiso. Cualquiera puede decir cumplió con su palabra, pero fue algo que estaba totalmente errado. Entonces vea cómo un hombre que fue guiado a la victoria, fue lleno del Espíritu, pero desconocía las Escrituras, la ley. Y aquí viene nuestra conclusión: la importancia de conocer la palabra de Dios. Repito, la importancia de conocer la palabra de Dios. Ya vimos que usted o yo podemos ser personas con manifestaciones del Señor, pero si desconocemos las Escrituras, vamos a cometer errores, como Jefté lo hizo. Esa es nuestra conclusión. No olvide que si usted nos escribe y nos manda su conclusión, pues nosotros le enviamos el bosquejo que hemos hecho para que usted lo visualice y lo compare con lo que usted ha hecho. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de El Rollo del Libro. No olvide que este programa puede escucharlo en 2 transmisiones, los días sábados a las 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. No se quede con el deseo. Comuníquese ahora con nosotros acá en Radio Vea. Tome su celular, busque la aplicación de WhatsApp y escríbanos un mensaje reportando lo que está escuchando ahora, si es de edificación y de bendición. Le aseguro que le vamos a responder. Cada mensaje es un gusto poder servirle y leer algo de usted. Si no nos tiene en sus contactos, acá le doy el número 4235-7457. Si usted nos está escuchando en el extranjero, agréguele el 502 y aquí viene el número otra vez. 4235-7457. Muy bien, seguimos con la programación de Radio Vea y no se quede con el deseo. Comuníquese con nosotros con un mensaje. Llegamos al final de este programa. Solo nos queda invitarle a que nos acompañe en el siguiente episodio y desde ya le invito a ponerse en contacto con la palabra en una lectura durante esta semana en el capítulo 12 de Jueces. Vamos a estar leyendo 15 versículos y le invito a reencontrarnos la próxima semana en el episodio de estreno de El Rollo del Libro. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2.
Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.